Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos con más entrevistas. Estamos con el asambleísta Lucio Gutiérrez. Vamos a hablar de algunos temas. Y bueno, hoy va a haber novedades en la asamblea. Al menos se espera que los socialcristianos insistirán en Otto Vera para la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Esperan también votos del correísmo. Así pues, la bancada del Partido Social Cristiano espera 48 votos que posee el bloque de la Revolución Ciudadana para alzarse con la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Van a insistir en la postulación del representante de Santa Elena, Otto Vera, en la agenda de esta sesión plenaria, la 967, que está convocada para las 9 de la mañana de hoy. Consta como único punto la elección del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Este cargo, recordemos, quedó vacante después de que la primera vicepresidenta, Viviana Veloda, asumió el cargo el 2 de octubre por vía sucesión después de que le reemplazó a Henry Kronfle, quien ahora va a ser candidato presidencial. El pasado 8 de octubre, el Partido Social Cristiano fracasó en su intento de poner a la primera vicepresidencia a Otto Vera, quien recibió solamente 28 votos a favor. Se conoce que, bueno, van a insistir en esta postulación. Como vemos, esta elección, le vamos a preguntar al coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta. Gracias por estar con nosotros, Lucio, bienvenido. Y bueno, ¿qué expectativas tenemos de la sesión de hoy en la asamblea? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de un saludo a todos los amigos que nos están escuchando, algunos pues en el Ecuador, otros fuera de nuestro querido país. A ver, más allá de los nombres, que obviamente son importantes, creo que Otto Vera podría realizar un gran trabajo desde la vicepresidencia de la Asamblea Ujú. Nacional, es el espíritu, es ese deseo y que lo pongan en práctica de que la Asamblea se dirija de manera democrática. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se dé la palabra a todos los sectores, porque hay la tendencia de solamente dar la palabra a los partidos Claro. mayoritarios, a los que se unen, a los que hacen alianzas, a los que se apoyan mutuamente entre ellos, y entonces no se escucha los diversos criterios que existen en la Asamblea Nacional. Ojalá pues con la subida de cualquiera que sea el primer vicepresidente se pueda corregir este error del que ha adolecido la Asamblea Nacional, y con la nueva presidenta tampoco se ha podido solucionar. Yo mismo ya como en 3 ocasiones que he pedido la palabra, no me han dado la palabra y siempre hay alguna disculpa. En algún momento yo mismo solicité, perdón, que se coloque en la asamblea una pantalla en donde aparezcan los nombres de los que pedimos la palabra, para que se actúe de Claro. manera democrática y no pues se escoja a los amigos, a los que van a dar apoyo a determinada propuesta que le interesa al presidente o al vicepresidente de la Asamblea Nacional, y así no se puede dirigir la Asamblea Nacional. Por eso decía, ojalá pues más allá de los nombres haya un cambio importante, se democratice la situación de la Asamblea Nacional. Eso en cuanto a la palabra. Y también en cuanto a la imagen, en cuanto a la actitud de la Asamblea Nacional, ojalá pues se mejore esa imagen deteriorada, porque hasta ahora la ciudadanía recuerda con indignación cómo, por ejemplo, la asambleísta Pamela Aguirre en la Comisión de Fiscalización daba pantalla a prófugos de la justicia, como el caso del señor Ronnie Aliaga o el caso de otro sindicado por la justicia como el señor Wilman Terán. Esto desprestigia a la Asamblea porque les ponían a delincuentes y a otro posible delincuente a un careo con la fiscal general del Estado, lo cual pues obviamente no se lo debería permitir desde la Asamblea Nacional. Esas actitudes, ojalá, repito, sean mejoradas por el bien de la institucionalidad democrática del país, por el bien de la propia imagen bastante deteriorada de la Asamblea Nacional, y para que también pues, los ecuatorianos comiencen poco a poco a recuperar su confianza en este que es el primer poder del Estado. Desde Sociedad Patriótica o Lucio Gutiérrez, ¿a qué nombre van a apoyar para esa primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional? La vez anterior ya le apoyamos a Otto Vera, y si es que hoy se Se lanza insiste. nuevamente ese nombre, pues podríamos nuevamente apoyar
a Otto Vera, ya lo conocemos, trabajamos con él en la Comisión Ocasional de Asuntos Constitucionales. Entonces, pues si es que él se lanza, creo que sería una opción positiva de cambio en el manejo de la Asamblea Nacional. Importante, asambleísta. Otro tema de coyuntura y es que ya la Asamblea aprobó esta ley urgente para impulsar iniciativa privada en la generación eléctrica. Ya consta en el registro oficial desde el lunes. Esto aprobó la Asamblea y bueno, ¿qué podemos mencionar sobre aquello a propósito de esta crisis energética tan crítica que estamos atravesando? Yo había hecho hoy algunas sugerencias la vez anterior cuando hubo la primera discusión sobre este proyecto de ley. eh, y pues ahora hemos insistido en que si bien es cierto que se subió de 10 megavatios a 100 megavatios para que invierta el sector privado en procesos rápidos que no deberían pasar de los 6 meses. Sin embargo, se sigue poniendo ese techo de los 100 megavatios, debería ser libre, ¿no? Y yo ponía un ejemplo, cuando yo era presidente, sacamos a licitación el famoso, digo famoso por la parte negativa, del proyecto Toachi Pilatón en febrero del año 2005 en 300 millones de dólares que eran de inversión privada, un proyecto que debe generar alrededor de 200 megavatios, repito, con inversión privada sin riesgo para el país, proyecto que debía estar funcionando en el año 2010. Lamentablemente para este proyecto y para otros proyectos, y creo que para la vida misma del país, vino el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, echaron abajo esa licitación de este proyecto Toachi Pilatón y nuevamente lo sacaron a licitación y sobre todo pues ya con la influencia del correísmo. Actualmente ese proyecto está costando más de 1.100 millones de dólares, sí, quiteños y ecuatorianos, así como me escuchan, más de 1.100 millones de dólares. Es decir, se han robado, han despilfarrado, se han llevado más de 800 millones de dólares. Y también, pues lo grave es que ese proyecto que debía haber estado ya en operación en beneficio de la electricidad del país en el año 2010, estamos en el 2024 y todavía no funciona. Y dicen que faltan algunos millones de dólares más. Entonces, pues, estas son muestras por un lado de lo que no se debe hacer y también por otro lado de que no está bien que se fijen techos, como en este caso, pues los 100 megavatios. En el proyecto Toachi Pilatón era de 200 megavatios con inversión privada y repito, pues a un costo de 300 millones de dólares. También hemos sugerido que, y esto más que nada para el gobierno nacional, en todo caso, pues nosotros podríamos aportar con un proyecto de ley en ese sentido para volver a ahorrar dinero. El gobierno tiene que ahorrar dinero. Lamentablemente, nuevamente, pues repito, luego del golpe de Estado que hubo en contra de mi gobierno, proyectos de ley como por ejemplo la ley del FEIREP, que permitía ahorrar dinero, y era una ley muy simple. Colocábamos en el presupuesto del Estado el precio del barril de petróleo, en el caso mío, pues en $18, todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos en este proyecto de ley de ahorro llamado FEIREP y llegamos a tener varios miles de millones de dólares. Cuando se hizo cargo Correa había como 7.000 millones de dólares. Y escuchaba un análisis del economista Vicente Albornoz que si no se hubiera echado abajo esa ley en el correísmo, tendríamos en ahorros más de 70.000 millones de dólares suficientes para enfrentar este y otros riesgos. ¿Y por qué hago alusión a esta ley? Porque se nos viene, ojalá a largo plazo, pero podría ser a corto, podría ser a mediano plazo, una crisis mucho más espantosa que la crisis energética, porque esperemos que con lo que nos ha pasado no nos vuelva a suceder. Pero en lo que sí no podríamos tener controles en una crisis de agua. Estamos viendo que los ríos se están secando, estamos viendo que el mismo gobierno, a través de sus organismos, de sus ministerios, se está convirtiendo en cómplice de la deforestación del país, no solamente con la minería ilegal, sino con una deforestación indiscriminada en las nacientes de los ríos, especialmente de la Amazonía,
y esto está ocasionando pues, a que los ríos se comiencen a secar. Hemos visto escenas realmente terribles, preocupantes en el río Amazonas, cómo los ríos se están secando y a futuro podríamos Es tener un tema muy complejo. una gravísima crisis por falta de agua. Entonces hay que comenzar a prepararnos para esa Así es. crisis, pero hay que hacerlo desde ya, no esperar que venga la crisis, así como esto de los apagones. Hay que prepararse desde ya. Y nuevamente, especialmente para los jóvenes, para que no piensen que esto siempre ha sucedido. Cuando uno toma previsiones, cuando uno trabaja con responsabilidad, y todo esto tiene que de alguna manera ver con experiencia, no hay estos problemas, no hay esta crisis. Miren, antes del gobierno mío, y vale la pena esta comparación, hubo apagones, desde el gobierno de Rodrigo Borja, en el gobierno de Sixto Durán, etcétera. Después del de Lucio Gutiérrez, apagones en el gobierno de Correa, de Lenín Moreno, en el gobierno de Lazo, en el actual gobierno. Y en el gobierno de Lucio Gutiérrez no hubo apagones. Entonces, ¿por qué no hubo apagones? Porque tomamos previsiones, porque sequías, unas más fuertes, otras menos, pero hay todos los años en el Ecuador. Así como en el resto de países del mundo, especialmente los que viven en la zona, en las zonas del Polo Norte o del Polo Sur, tienen verano, tienen invierno, tienen otoño, tienen primavera, todos los años. No es que de pronto hoy ha caído nieve y no saben qué hacer los gobiernos. Todos los años tienen invierno, unas veces más fuerte, otras menos fuerte, pero si no se toman previsiones, y esto es trabajar con anticipación, planificar, ahí están los resultados. ¿Qué Así hicimos es. nosotros? Desde que me hice cargo del gobierno, se preparó con tiempo, se hizo el mantenimiento adecuado, tanto del parque termoeléctrico como del parque hidroeléctrico. También se construyeron pequeños proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos en varias provincias del país. Se permitió que el sector privado, sin límite, pueda invertir en sus propios proyectos hidroeléctricos o termoeléctricos para generar su propia energía y lo que les sobraba, nosotros les comprábamos en el sistema Mira, interconectado nacional, mientras construíamos grandes proyectos hidroeléctricos, como el proyecto hidroeléctrico San Francisco en la provincia de Tungurahua, como el proyecto hidroeléctrico Mazar en la provincia de Azuay, como el proyecto multipropósito Baba en la provincia de Los Ríos, y asambleísta. el Toachi-Piloto que lamentablemente pues lo echaron abajo la Así es. licitación. Bueno, es importante esto. Tenemos otro tema en agenda y antes de terminar esta entrevista, porque el tiempo se nos viene encima, tiene que ver con la renovación parcial de los miembros de la Corte Constitucional, que avanza con plazos muy apretados. Hasta ayer, las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia debían ya presentar sus ternas para este proceso. Está pendiente, entiendo, la última función. En todo caso, ya la Asamblea Nacional votó para la terna para la Corte Constitucional, lo hizo el 27 de octubre. La propuesta fue presentada por Pierina Correa de Revolución Ciudadana, recibió 101 votos a favor, apenas 7 en contra de la bancada Construye. Y bueno, se trata de Angélica Porras Velasco, José Luis Terán Suárez y Gladys Margot Proaño Reyes. ¿Cómo ve esta moción que se aprobó en la Asamblea y que la propuso Pierina Correa? Bueno, esta es una responsabilidad constitucional que tiene la Asamblea Nacional, nombrar una terna. También pues ahí hay la dictadura del voto. Los que tienen mayoría de votos son los de la Revolución Ciudadana y también el Partido Social Cristiano. Aquí más bien un llamado a la ciudadanía, en este caso a la de Pichincha y a la nacional. Si queremos cambios, debemos cambiar nosotros como electores. Si no queremos que sigan mandando en la Asamblea Nacional los correístas, cuyos dos principales líderes, el uno preso, el otro prófugo de la justicia por delincuentes ya sancionados. Si no queremos eso, entonces cambiemos nosotros, no votemos por ellos, voten por otras alternativas. Si ya sabemos que siempre el Partido Social Cristiano tranza, hace pacto con el correísmo, entonces ya no votemos por los social cristianos, porque si no, después, si votamos por ellos, no nos quejemos. ¿De qué nos quejamos? Nosotros somos los responsables. Si no queremos que la Asamblea Nacional sea cómplice de los grupos de delincuencia organizada, si no queremos que en la Asamblea Nacional se dé pantalla a prófugos de la justicia, si no queremos que en la Asamblea Nacional se ponga un bloqueo, por ejemplo, a proyectos de ley que yo he presentado de cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos, para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a delincuentes, para los sicarios
el que todos los presos tengan que pagar por la comida, es decir, tengan que trabajar. Si no queremos que haya esos bloqueos, bueno, entonces también cambiemos como electores, ya no votemos por los mismos, ya no votemos por los correístas, ya no votemos por los socialcristianos, porque si no la Asamblea no va a cambiar. En el próximo proceso, los que van a seguir dando los nombres para los integrantes de la Corte Constitucional serán los socialcristianos y serán los correístas y serán los que mangoneen ¿Usted no y está de serán. acuerdo con estos nombres que se aprobaron? Mire, como digo, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero la dictadura del voto es la que manda en la Asamblea Nacional. Al menos ahora son 70 votos y entre los dos pues tienen los 70 Ah, votos. Entonces uno a veces toma una decisión o me sumo o voto en contra, pero ya no sirve de nada el voto. Uno puede votar a favor, pero si el voto de uno es del 71 ya no sirve, o si el voto de uno es en contra tampoco sirve. Mire lo que hoy está sucediendo. Los vocales del Consejo Nacional Electoral, la señora Yana Tamayín, el señor José Cabrera, el señor Enrique Pita, tienen que irse a la casa, deberían tener un poco de decencia e irse a la casa porque la Constitución dice que no pueden durar en el cargo más de 6 años y los 6 años culminan este 20 de noviembre del año 2024 y son personas de ingrata recordación porque no han aportado a la transparencia en los procesos electorales. Son clásicos los apagones y luego de los apagones habían sorpresas en el resultado electoral. Ya el propio Procurador General del Estado, y estamos convencidos, señor Procurador, que usted no va a cambiar de tesis, que usted no va a cambiar la decisión institucional de la Procuraduría General del Estado, que tanto en el año 2017 como en el año 2024 mencionó claramente que si hay suplentes, como en este caso existen suplentes cuyas funciones terminan en febrero del año 2029, en este caso específico de los vocales del Consejo Nacional Electoral, deberían entregar sus funciones a los suplentes, porque hay suplentes, repito, que todavía pues pueden ejercer funciones en el Consejo Nacional Electoral hasta febrero del año 2029. Si no lo hacen, sería una vez más romper la institucionalidad. Nos estaríamos frente a un CNE de facto. Y esto es gravísimo para la institucionalidad democrática. Esto es gravísimo para la seguridad jurídica. Los candidatos que pierdan en las próximas elecciones tranquilamente pueden seguir cualquier acción es porque complejo. es muy complejo, se podría ir a cortes internacionales porque Bien. estaríamos ante un Consejo Nacional Electoral ilegal, ilegítimo, un Consejo Nacional Electoral que se está rogando funciones. Entonces esperemos pues que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del cual ya se ha perdido toda confianza porque hemos escuchado a la señorita Bonifaz Así es. que se adhiere, que se allana a las presiones políticas para que se rompa la Constitución y sigan los vocales del Consejo Nacional Electoral. El señor Fantoni no hace nada. Así es. Esperemos pues, Hay que el señor criterios divididos procurador. respecto a esto. Y bueno, Leisa, tenemos que terminar esta entrevista, nos hemos pasado un poco, así que yo quiero agradecerle. Hay muchos temas que están igual pendientes Sí, en la agenda, muchísimo. así que vamos a seguir hablando. Gracias por la entrevista, Luis Usted muy Gutiérrez. gentil. Muchísimas gracias. Bien, amigos, 8:28, vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.